Medios en línea. Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos, 8:06, y vamos a iniciar este foro, y me da mucho gusto saludar esta mañana a Héctor Jaime Ramírez, diputado del PAN. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Chuy, buenos días Miguel, Ernesto, Alejandro, buenos días. Ernesto Prieto, de Morena, ¿cómo estás, Ernesto? Jesús, muy bien, Miguel, Héctor, a la orden, buenos días a todas y a todos. Muy bien, pues si les parece, a lo que nos ocupa esta mañana, vamos a hablar de la nueva ley de comunicaciones, pues también denominada popularmente como ley espía. Entonces, estamos entrando en una nueva era. ¿Qué es lo que está pasando? Iniciamos contigo, doctor, para que nos hables de esta ley y pues algunos puntos que has sido muy crítico en ese sentido. Tu partido han hecho reclamos sobre esta nueva ley. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, en realidad acabamos de terminar un periodo extraordinario, un periodo que se aprobaron una gran cantidad de reformas, de leyes que en su conjunto hacen no solamente una ley espía, sino un gobierno espía, de manera completa, porque pues se modificó la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la reforma de la Guardia Nacional, la nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, la ley de Plataforma Única de Identidad y de CURP biométrica, reformas antilavados y delitos financieros, la ley de competencia económica y la creación de la Comisión Antimonopolio, y la ley de simplificación administrativa y la creación de la llave MX. Todo este en conjunto pues revelan que es un gobierno que en teoría dice que va por un Estado fuerte, pero un Estado centralizado, un Estado tecnológicamente capacitado, pero para el control social y para el control económico, no para un buen gobierno a nuestro juicio, y debilitando claramente equilibrios institucionales y democráticos que han caracterizado a este país. A mí me parece que para el futuro, si estas normas se implementan, bueno, a la fecha, la prisa por aprobarlas en el extraordinario no se ha dado prisa para publicarlas en el diario, ninguna ha sido publicada hasta ahorita, y veremos ya la capacidad del Poder Judicial, hoy también ya menguado, para acotar los posibles excesos de estas leyes. Y yo sí creo que en el tablero internacional pues se siguen enfrentando hoy cuestionamientos y presiones, especialmente en el nuevo marco normativo, cuando se publique, que va a afectar claramente la competencia leal o los derechos fundamentales, seguridad, justicia y derechos humanos. Hasta ahí mi primera reflexión. Muy bien, Ernesto, ¿esta ley es para que el gobierno espíe o para que tenga más control? No es ninguna ley espía. De hecho, no es conocida popularmente así por parte de la ciudadanía. Es conocida así por parte de un sector, afortunadamente minoritario, conservador, que ante la falta de argumentos pues recurre a la descalificación fácil, ¿no? Nosotros bien sabemos que la derecha, ante la falta de argumentos, vuelvo a repetir, pues recurre a infundir miedo, a mentir a la ciudadanía para atraerse pues la atención de la gente. Hace unos días el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero, que le gusta gritar para llamar la atención, manifestó que si la presidenta no acreditaba que se iba a geolocalizar por parte de las autoridades a los ciudadanos sin autorización previa de un juez, él renunciaba. Pues estamos esperando a que renuncie, porque la ley es muy clara. El artículo 16 constitucional, que pues les voy a leer para evitar cualquier malentendido, establece lo siguiente: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Y esto es importante: las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. Y en relación al artículo 16 constitucional tenemos el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece muy puntualmente que un juez de control resolverá inmediatamente sobre las solicitudes del Ministerio Público para obtener datos de localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados por concesionarios de telecomunicaciones. En pocas palabras, siempre estará el tema de la intervención o de la solicitud de datos delicados de los ciudadanos al control de una autoridad jurisdiccional. Esto desde siempre ha sido así y no ha cambiado ni cambiará.
Doctor, ¿están en riesgo los datos personales de las personas, de los ciudadanos con esto o no? Cuando tú ves a una ejecutiva federal contestándole al presidente del PAN siempre, y ahora ante este reto, el silencio, pues el que calla otorga. Es decir, ella en otros temas siempre cita al presidente del PAN y en este ha estado callada, y más con un partido gobierno que no me digan con que la ley es la ley. Ante los artículos que ha citado don Ernesto Alejandro, yo te citaría información que el propio presidente López Obrador dio de algunos reporteros, señalando ingresos, egresos, que en teoría es información confidencial y que sin embargo es pública. Es decir, ha sido un gobierno que no precisamente respete, y es el tema. Claramente, en el caso de la Ley de Seguridad e Inteligencia, yo insisto además que todavía no es ley, porque no ha sido ninguna reforma publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Cuando los compañeros de Morena, del Partido del Trabajo y de Verde Ecologista de México aprobaron reformas que ni siquiera habían leído. Es decir, llegaba un dictamen de 78 páginas y en la madrugada aparece el dictamen que modifica el otro dictamen de 222 páginas, se dispensan los trámites, se somete a discusión. Todas las reformas, eso de que hubo mucho debate, claramente se hizo con opacidad, con poca transparencia, con una aceleración, digo, inexplicable hoy que no se han publicado en el Diario Oficial. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En el caso de lo que hemos visto son los dictámenes, y aquí tengo los artículos y las leyes. En el caso de seguridad e inteligencia hay riesgos de abuso de poder, vigilancia masiva y erosión de derechos fundamentales. En el caso de la Guardia Nacional militarizada, consolidación de la militarización en tareas civiles y debilitamiento de controles democráticos. En el caso de las telecomunicaciones, riesgo de censura, debilitamiento de la competencia, concentración del poder regulatorio. En el caso de la CURP biométrica, discriminación potencial, exclusión de grupos vulnerables y mal manejo de datos sensibles. En el caso de delitos financieros, incremento de la carga administrativa para las empresas y riesgo de sobreregulación. En el caso de la competencia y de la llave MX, el riesgo de hackeo, abuso de información personal, pérdida de autonomía técnica en regulación. Se dice, por ejemplo, en el caso de la CURP biométrica, dice, no es el que quiera, pero luego dice que es obligatorio. Cualquier cosa que tú quieras hacer público o privado es obligatorio, entonces no es. ¿Y quién lo va a manejar? Pues una agencia creada por decreto, la Agencia Nacional Digital, con Pepe Merino, hoy el Big Brother mexicano, ¿no? Entonces claramente que está en grave riesgo, porque nunca se puso a discusión nada. Ahí están las reformas que nosotros presentamos, propuestas de modificación, planteamientos serios de que no hubiera geolocalización, pues claramente la va a haber. Así como está la ley, no se ha publicado, esperemos que no haya más sorpresas, porque luego te encuentras con sorpresas entre lo que se aprobó y lo que aparece en el Diario Oficial, pero hasta ahorita lo que está en las minutas, que están en la Gaceta Parlamentaria y algunas en la de la Cámara y en la del Senado, claramente muestra que va a haber violación de derechos humanos, va a haber temas de seguridad importantes, temas de competitividad y claramente temas de justicia. Chuy. Ernesto, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sobre todo la CURP biométrica. A ver, ¿qué es la CURP biométrica? Es lo que más polémica ha causado. CURP biométrica. O sea, ¿qué es? Y supongo que la defiendes. O sea, realmente vamos a estar a merced CURP, porque todos tenemos una CURP, sí. A merced de la vigilancia del gobierno. No, mira, ya en su momento, como lo comentó mi compañero Héctor Jaime, el titular de la Agencia de Transparencia Digital y Telecomunicaciones, el compañero Jorge Peña Merino, ha sido muy claro en las diferentes plataformas y espacios que le han brindado públicamente para aclarar que la nueva ley de telecomunicaciones no es una ley espía. Y quiero mencionar el artículo 183 de esta nueva ley, que tiene, por cierto, la misma redacción de cuando se llevó a cabo esta reforma en el año 2014. Es exactamente la misma, y en el 2014 la aprobó el PRIAN. Los operadores tendrán que colaborar con las autoridades en el tema de geolocalización de dispositivos en los términos que establezcan las leyes. Ya invoqué el artículo 16 constitucional y nuevamente vuelvo a repetir el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es muy puntual y que no da lugar a interpretaciones. Cuando el Ministerio Público considere que se ocupa la geolocalización en tiempo real, le solicitará al juez la autorización para que a su vez se le solicite a los operadores.
Y vuelvo a insistir, los operadores solamente podrán colaborar en los términos de la ley, y la ley establece que se ocupará una autorización previa de un juez. Estamos ante un artículo, el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, exactamente igual al de la reforma del año 2014, que en su momento impulsó el PRI y el PAN. ¿Por qué ahora entonces es diferente? ¿Porque gobierna Morena o porque, vuelvo a insistir, están desesperados ante su baja en las encuestas, ante la falta de apoyo ciudadano y ante la situación que están viviendo aquí en Guanajuato de que surge un nuevo partido conservador con el rompimiento de Juan Manuel Oliva del PAN? Están preocupados, entonces buscan a toda costa llamar la atención de la gente, pero en este caso, como ya lo han hecho anteriormente, mienten descaradamente. No hay espionaje por parte del gobierno de México, ni habrá a los ciudadanos y ciudadanas. Todo lo relacionado con el tema de las geolocalizaciones o intervención de comunicaciones es y será como ha sido siempre, mediante el mandamiento judicial previamente fundamentado por parte del Ministerio Público, la solicitud que se le haga al juez correspondiente. Bien, si les parece, vamos a hacer una pausa. Son las 8:17 y continuamos con este foro. Me parece perfectamente bien. Continuamos. Continuamos. Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 21 minutos en este foro, platicando de esta ley ley del sistema de inteligencia, así se llama, aunque es mejor conocida como la ley espía, así no le gusta mucho a Ernesto Prieto que se llame así, pero bueno, así generalmente se le conoce. Nos quedamos con Héctor Jaime. Hay un tema, me detengo en la CURP biométrica, sobre todo porque sí. Lo que quiero decir es, a ver, Héctor Jaime, ¿cuál es tu preocupación para el ciudadano que nos escucha? ¿Qué es lo que cambiaría? O sea, porque se habla de que he leído especialistas que dicen que es una llave maestra de vigilancia porque registra y vincula cada movimiento digital de los ciudadanos. La CURP la usamos para prácticamente todos los trámites en nuestra vida cotidiana. Pero al ciudadano, ¿qué le debe preocupar? Al ciudadano común que nos está escuchando, bueno, ¿y a mí qué? O sea, la ley espía y que todo esto, ¿qué le afecta? Mira, esto de la CURP biométrica se da en un contexto de no esa ley que tú estás diciendo, por ejemplo. Okay. Es que se da en el contexto de las personas desaparecidas. O sea, dice el gobierno que lo que hay que tener es todos los datos para que realmente las puedan encontrar. Se presenta un solo dictamen en la noche, se dispensan todos los trámites y se entra en la discusión del tema. Pero eran dos leyes por separado. La primera ley fue la ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Allí el PAN acompañó a Morena y acompañó al PT. 438 votos. En contra el PRI y 0 abstenciones. O sea, todos los partidos políticos apoyamos este deseo de que realmente busquemos a las personas desaparecidas y mientras más datos se tengan mejor, ¿no? En este planteamiento no hubo un tema. Pero ya cuando nos fuimos a lo particular, en el caso de la ley de población, a reserva de que se estén leyendo leyes que sí están hoy vigentes, pero leyes que no se han publicado, te voy a decir lo que dice la ley de población, que es donde se insertó este tema. Dice, la clave única de población, que además de lo que ya tú y yo tenemos, nombre, fecha de nacimiento, sexo o género, se amplifica con temas ya que ya conocemos, lugar en centro de la ciudad, dice que contenga huellas dactilares y fotografía, será el documento nacional de identificación obligatorio y de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional y estará disponible en formato físico y digital. El artículo 91 bis. ¿Quién lo va a controlar? La Secretaría de Gobernación, y ya sabemos lo que ha pasado a lo largo de la historia de este país con la Secretaría de Gobernación, que será la responsable de integrar los datos biométricos de las personas en la CURP. Y después dice que la transferencia de estos datos biométricos que obrarán en poder de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tendrán que ser enviados también a esta base de datos. La asistencia de los titulares habilitará solamente la Secretaría de Gobernación. La integración de biométricos dice que previo consentimiento del personal titular. Tú vas hoy a sacar un teléfono, te piden biométricos. Sí. Vas a querer pagar el palco del Estadio León, la platea o el fierobono, pues tus datos biométricos, porque a partir de ahora cualquier instancia pública o privada deberá tener los datos biométricos y reportarlos a la autoridad, como que en un país de 138 millones de mexicanos, como que para qué quieren saber que además el teléfono
dicen ellos interconexión, que significa que pueden pinchar cualquiera de las redes públicas o privadas para tener tu información, a dónde vas, qué hiciste, y así lo dice, fíjate, la clave única del registro de población que cuente con los datos biométricos se vinculará con el registro del Sistema Nacional de Salud, dice, registro que no existe, que ya quisiéramos para saber cuántos tienen derecho a audiencia o no. Dice, y podrá integrarse a otros registros, sistemas nacionales en los términos de las leyes y normativas aplicables. No hay un reglamento, dijimos, vamos a ponerlo de manera firme, que se pida esto y que se permita previa orden judicial, así que se le pusiera previo mandato judicial. No se quiso poner. Dice, el Registro Nacional de Población, en el 91 Quater, plataforma única de identidad, consulta, validación y gestión. Y nosotros probamos en el sistema, hicimos una rueda de prensa donde probamos cómo es tan fácil hasta hackear tu propio CURP. Está ensayado, hicimos ya la denuncia penal por este tema. Y por último, dice que la versión digital estará a cargo de Pepe Merino y este vigilante omnisciente en México, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que nació en teoría para disminuir los trámites burocráticos, que fue otra iniciativa de ley que se presentó. Entonces, bueno, pues hoy lo que se trata es que puedan saber contigo el proceso de validación, autenticación de identidad, personas de medios digitales, y no sabe uno, porque aparte el pinchamiento permite que esté además para otros gobiernos extranjeros. Es decir, esta reforma a la ley dice, si tú como particular, ¿quién vino aquí? Pues ya deberíamos haber dado nuestra CURP, si estuviera esto en ley, ahorita Ernesto, Alejandro y yo. Dice que en el caso que no lo hagas, pues serás sancionado de 10,000 a 20,000 meses de UMA si no entregas esa información a quien te lo esté pidiendo. Y eso es lo que decíamos, simplemente, póngale previa orden judicial. O sea, hay un proceso judicial, pues estaríamos de acuerdo en todo, ¿no? Tú vas y registras a una persona como desaparecida, bueno, pues que se metan todos los datos ya con mandato judicial. Y no solamente, pues la Guardia Nacional se puede acercar y puede pinchar la CURP. Cualquier instancia, o claramente el gobierno federal, porque los otros 3 órdenes de gobierno solamente son proveedores y no manejadores del sistema. Centralizado, judiciable, y obviamente pues ya tenemos bastantes hackers en otros lados. Sí, es cierto, vamos a estar ya, literalmente, como decía algún tiempo Alex, ya ahora sí vamos a estar todos fichados, así literal, tan fácil nos van a identificar, o sea, así tal cual, Ernesto, como es Héctor Jaime. Bueno, aclarar que con la nueva ley de telecomunicaciones se deja muy claro lo siguiente. Efectivamente, se obliga a el operador de la telecomunicación a solicitarle al particular, al usuario que pretende una línea, en este caso telefónica, un chip, a que presente una identificación como esta. El CURP pues viene aquí en la credencial del lector y no tiene mayor ciencia, y esta información que recaben los operadores la tendrán ellos, no se las va a requerir el gobierno. El gobierno no va a llevar a cabo un registro de usuarios bajo su control. Esa información es equivocada. Por lo siguiente, se establece que el operador pedirá al solicitante, para evitar el mal uso de los chips y las líneas de celular, una identificación para activar o mantener activa una línea de teléfono. Debe de tener una CURP, debe de tener una identificación. Quienes capturan y resguardan esta información serán los operadores, no el gobierno. Y en relación al CURP biométrico, en cuanto a la nueva ley de desaparición forzada, este CURP biométrico, esta información que contenga, se va a ocupar para consultas únicamente para tareas de búsqueda, localización e identificación de personas que se encuentren en ese momento desaparecidas, previo folio único de búsqueda o carpeta de investigación, y se limitará exclusivamente a la consulta de datos de personas desaparecidas, de ninguna otra persona. Esto está acotado para un uso específico. También dejar muy claro el principio legal que todos conocemos, de que la autoridad solamente puede actuar conforme a lo que le establece previamente la ley, y el ciudadano puede actuar en cuanto a lo que no le esté prohibido por la ley. Vuelvo a insistir, la autoridad va a tener un margen muy acotado de actuación en el tema de disponer o de consultar el CURP biométrico en el tema de la desaparición forzada, solamente para búsqueda de personas desaparecidas, previo folio de búsqueda o carpeta de investigación. Oye, doctor Jaime, me dicen que
te pregunto que en Guanajuato también en Guanajuato la licencia de conducir pasó a mano de la Secretaría de Seguridad y también es una licencia biométrica. ¿Qué diferencia hay? Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos quedamos con esta pregunta para Héctor Jaime Ramírez Barba. Estamos con Héctor Jaime, Ernesto Prieto Gallardo, platicando de la famosa ley espía. Continuamos. Estamos de regreso a las 8:34. Héctor Jaime Ramírez Barba, estamos con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, Ernesto Prieto Gallardo, diputado de Morena, hablando de la famosa ley espía, así bautizada, ley de inteligencia. Me decías, te preguntaba sobre el tema, ¿no sabes de este tema? En Guanajuato se cambió el tema de la licencia y ahora lo hace la Secretaría de Seguridad. ¿Contiene o no datos biométricos? No sé, pero en el caso de contenerlos, publicándose esta ley y entrando en vigor, formarán parte de este gran sistema de gobierno espía, ¿no? Porque además, digo, no es una sola ley, sino son un conjunto de disposiciones que se intercruzan unas con otras. Dice, usted quiere sacar una acta de nacimiento, hombre, le vamos a disminuir el trámite burocrático, dice la agencia digital. Nomás meta su llave X y la llave X pues, es tu CURP biométrica. Ajá. Entonces van a tener toda tu información, no importa qué trámite hagas, estarás obligado. Cualquier compañía telefónica, Airbnb, cualquier compra que tú tengas que hacer, pues estará... ¿Y por qué el gobierno querría nuestra información? ¿Para qué? Pues sería muy interesante saberlo, ¿no? En el caso de los comunicadores, pues ya sabemos que para qué, ¿no? Ok. Pero para el ciudadano común, es decir, vamos suponiendo que sea para el ciudadano común, ¿qué tendría que temer? O sea, es decir, hemos vivido en México momentos durísimos en donde el gobierno realmente, o sea, sin tanta tecnología, espiaba, vigilaba, cercaba. Pero cercaba a los que él consideraba sus enemigos, ¿no? Ajá. Ahora ya no hay límite en lo que puede hacer. Cualquier voz, digo, hay mucha literatura al respecto de lo que pasa cuando un gobierno, ahorita nos enseñaba don Alejandro Ernesto perfectamente su CURP. Nada más que esa información del INE antes no se la daban a nadie, aunque se quisiera. Pues ya el INE dejó de ser medio autónomo, ¿no? Y entonces por ahora todos los listados de nuestros CURPs ya están centralizados. En cuanto entre la ley en vigor, dice que el INE entregará la información, todo el mundo. ¿Y para qué se podrá utilizar? Pues habría que preguntar muy bien al gobierno para qué ocupa tanta centralización. O sea, ese balance entre el derecho humano, el derecho a la información, el derecho a tu privacidad. O sea, ¿para qué quiere saber el gobierno si fuiste a comprar unas tortas o no aquí al Tacos del Pata? Los críticos de este gobierno dicen que vamos al totalitarismo y que nos van a vigilar. O sea, ¿eso va a ser Morena? No va a ser así. Como ya comentamos, en el caso de la CURP biométrica, en el contexto de la nueva ley de desaparición forzada, solamente se va a poder ocupar su consulta para tareas de búsqueda, localización e identificación de personas, con un folio previo de búsqueda o un expediente abierto, una carpeta de investigación, y solamente se va a limitar para acceder a datos de personas desaparecidas, para ninguna otra persona. Entonces, decirle a la gente que esté tranquila, no habrá espionaje ni mal uso de datos. Yo también quiero comentar, en el caso de la nueva ley de telecomunicaciones, pues quiero hablar de las bondades, porque la han pretendido satanizar como una ley espía. Adelante. Muchas gracias. Esta ley tiene, entre otras finalidades, garantizar el derecho al Internet. Hoy en día, con estos avances tecnológicos que tenemos, pues la ciudadanía que no accede al Internet, que no puede estar en las redes sociales, en el Internet, pues difícilmente progresa o avanza o tiene igualdad de circunstancias para su desarrollo personal, profesional, etcétera, etcétera, con respecto a personas que sí tienen acceso a Internet. Entonces, esta ley busca garantizar el derecho al Internet que tenemos todas y todos los mexicanos. También recuperar el derecho de las audiencias. Va a haber una figura que va a ser el defensor de audiencias en cada medio de comunicación, como por ejemplo Promomedios, que va a estar atento a que si un ciudadano, un usuario, un televidente, un radioescucha ve un contenido o escucha un contenido que considera inapropiado, pues va a poder presentar una queja, hacer una observación al medio, y el medio va a tener un defensor de audiencias que va a procesar esa información y va a generar un veredicto.
En el supuesto de que esto no fuera suficiente, pues se le podrá hacer una observación al medio correspondiente mediante el mecanismo legal que Oye, establece ¿pero eso la no es ley. censura? No, Por supuesto. porque Eso no es censura. Por ustedes, supuesto. porque ustedes van a tener un defensor de audiencias designado por la propia empresa. La empresa va a procesar la información que la gente le haga llegar con respecto a observaciones. Esto es garantizar el derecho de las audiencias a quejarse, a manifestar su inconformidad, y se van a salvaguardar temas como, por ejemplo, el derecho de la niñez, el tema del respeto a la igualdad de género y otros temas tutelados que seguramente son de interés público y que nadie se opondría, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a negarle a los padres que respecto al contenido que ven los hijos en la televisión, pues tengan el derecho de manifestar una inconformidad cuando hay un contenido inapropiado, y esa inconformidad se le va a manifestar directamente al medio de comunicación a través de su defensor de audiencias, y él lo va a procesar en una primera Pero eso no instancia? ya está estipulado en la ley de comunicación. Estuvo en el 2014 y lo quitaron inexplicablemente, si no me equivoco, el PRIAN en el 2017. ¿Fue así? Entonces lo estamos recuperando ¿Y no es nosotros. más fácil apagarle la tele en lugar de quejarse? O sea, que digan, o sea, sobre todo si, Mira, si totalmente. va en contra de alguna línea editorial o en ese sentido. Yo quisiera abrir el planteamiento de este tipo de discusiones finas. O sea, en el artículo 232, aprobado en la minuta, todavía no se ha publicado esta ley, dice: los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o cualquier tipo, a juicio de quién. ¿Quién es esta persona que diría, oye, pues me parece que un particular se quejó en línea y cerramos el negocio? Mientras tanto, bajamos la plataforma mientras definimos quién defiende y quién ataca. Y pues, ¿Eso puede pasar? Claro. No. Porque, a ver, que nos diga don Alejandro Ernesto en la Cámara de Diputados cuánto tiempo llevó el debate de esta minuta. Por ejemplo, ¿cuántas hojas eran? ¿A qué hora se presentó? ¿En qué comisiones se discutió? ¿Y cuánto tiempo duró el debate en la Cámara de Diputados? O sea, es impresionante. La Con nueva una ley- opacidad y con una transparencia. Yo te lo voy a decir, que para no preguntarle de manera directa. O sea, se aprobó en 2 horas y media. No hubo discusión en ninguna comisión. Fueron presentadas, autorizadas y metidas. Y si te digo el número de fojas, pues ¿para qué mirarte? De hecho, en esa minuta, recordarás, una compañera diputada de Morena dijo que no mintiéramos, que para ella había sido fácil, que aunque llegó en la madrugada, ella utilizó la inteligencia artificial, aunque fuera artificial su inteligencia. La nueva ley de telecomunicaciones, recordemos que en su momento la titular del Ejecutivo iba a presentarla al Poder Legislativo Federal y pospuso su presentación y permitió esto, la generación de foros de discusión, de debate con los permisionarios, con los concesionarios, con los proveedores de contenido, con la sociedad civil organizada y con los diferentes actores políticos y sociales que tenían interés en este importante tema. Entonces hubo foros de discusión, de debate, de análisis, se agotaron estos foros y de ese debate, de ese análisis, esa discusión, se generó un proyecto, una propuesta que efectivamente, mediante un proceso legislativo que todos conocemos y que se cumplió cabalmente, fue aprobada finalmente en la Cámara de Diputados hace unas semanas en este periodo extraordinario. Entonces sí hubo un proceso de revisión, de análisis, no fue fast track, no fue improvisado, se dio la oportunidad a quienes manifestaron alguna inconformidad, alguna observación, de participar en los foros y exponerla. Y otra de las bondades que quisiera dar a conocer respecto a esta nueva ley de telecomunicaciones es la instauración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una cobertura social, acceso y disponibilidad de servicios de telecomunicaciones en áreas o para grupos de atención prioritaria bajo condiciones de calidad, asequibilidad y o gratuidad, una cobertura universal, acceso de la población en general a servicios de telecomunicaciones en condiciones de disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad, y la instalación de una comisión reguladora de telecomunicaciones. Yo sí creo que esta reforma era necesaria, era urgente y va a ser para beneficio de los mexicanos. No hay ni espionaje ni censura en el tema de telecomunicaciones, ni tampoco hay espionaje en el tema de las diferentes reformas que se presentaron en materia de seguridad y desaparición forzada, inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tenemos llamadas del auditorio. Rafael González dice: sí, tú, ¿cómo no, Ernesto? Pero con la modificación de la reforma, eso da facultad a la Guardia Nacional
de hacerlo sin necesidad de que un juez lo permita. Es falso eso. Bueno, Ricardo Bazán, así de claro, con la ley en la mano, el diputado Prieto desnuda las mentiras de los panistas del pueblo guanajuatense y ya no se cree en el PAN. Bueno, también Pablo Gómez, dice el señor ese de Morena que no es una ley espía, jajaja, como siempre, mintiendo con todos los dientes, es espía, sin orden de juez, pueden bloquear líneas telefónicas, sin orden de juez, solo por decir algo en contra del gobierno. No, es falso. El artículo 16 constitucional es muy claro, el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y también en su caso el artículo 183 de la nueva ley de telecomunicaciones. Bien, también Isaac Felipe Moreno Reveles dice, en China ya hacen eso, vinculan tu ID más tu número de celular para toda la vida y todo absolutamente es gestionado por unas app que se llama WeChat y Alipay y globalmente saben en qué gasta más la gente para fines de marketing y también para patrones de conducta. Cuando alguien compra cosas muy sospechosas, tiene sus pros y sus contras. Ahora, nos dice alguien más también, que ya digo, vamos al fútbol, el fan ID, vas al banco y también te piden la huella. Eso no es, no está, no es, lo vemos ya normalizado. La identificación normal era para que se asocia al INE con un convenio privado de tu particular con un banco privado y otra cosa es que alguien llegue a pinchar tu información. Son cosas diferentes, ¿no? Ok. Ahora, fíjate, yo además digo, si fuera tan claro, ¿por qué tantos salvazos de dictámenes con una ley diferente a la que estaba previamente? En esta particular te digo, se mete uno a la Gaceta y dice, minuta con proyecto de decreto que expide la ley de comunicaciones, enviada por la Cámara de Senadores. Se le dispensaron todos los trámites, se puso a discusión y votación de inmediato. Y se dice que normal con el trámite legislativo, no, un trámite legislativo totalmente en fast track, en donde una mayoría abusadora, porque ni siquiera era mayoría en las urnas, de Morena con sus aliados, dicen, sí que se dispensen y que someta a votación una sola reforma, una sola reserva de ningún diputado, ni de la oposición, ni de Morena, fue sometida a discusión. O sea, no hubo ninguna discusión de nada, no le cambia ni una sola coma. Y fue una reforma del Ejecutivo. La reforma del Ejecutivo no fue discutida en el Congreso de la Unión, en Parlamento abierto nunca. Lo que dice Alejandro, que la presidenta y sus gentes hicieron sus foros, bueno, pues allá que estén bien, pero no en el Poder Legislativo. Es cuando pasa, cuando la oposición está señalando cosas que en este caso los legisladores del gobierno no fueron capaces de sostener en el debate. Bien, pues agradecerles esta mañana su presencia, Héctor Jaime Ramírez Barba y también Ernesto Prieto, que pudimos conversar sobre esta nueva ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ante un gobierno espía, hay que tener cuidado de ahora en adelante. Pues yo decirle a la gente que se despreocupe, no va a haber espionaje. Vuelvo a repetir, las comunicaciones privadas son inviolables, así lo mandata el artículo 16 constitucional, y en el caso de que tuviera que haber una información que se pudiera acceder a autoridades, sería mediante el mandamiento judicial previo de una autoridad, de un juez, a solicitud del Ministerio Público. Entonces hay un proceso que se tiene que cumplir y las autoridades que accedan a información de forma indebida, de forma ilegal, van a ser severamente sancionadas. Que la gente esté tranquila y finalmente, pues decirles a nuestros amigos radioescuchas que estamos muy atentos en Morena con el tema de la Casa Azul del exgobernador Diego Sinue. El de ayer tuvimos una rueda de prensa y vamos a seguir generando información al respecto. Muy bien, pues agradecerles esta mañana su presencia. Pues mira, tienen el gobierno en las manos, pues que hay que hagan lo conducente por la vía legal, ¿no? Y también pues la Casa Gris y también los demás temas, que sería muy relevante, porque ha pasado ya mucho tiempo y no ha pasado nada. Bien. Muy bien. Gracias. Gracias, 8:48. Un placer. Pausa y regresamos con más información. Continuamos.